papá hubiera hecho lo contrario, hubiera dicho, hay que alejarnos de los ídolos, hay que llevar nuestras ofrendas, no le hubiera dado resultado. Primero primero era la consagración, primero era la conexión con Dios, ayuno y oración, y ya después ¿qué? Lo demás. Era lo primero era la conexión con Dios y después las liturgias. Después tenían que hacer sus sacrificios, dar sus diezmos, el cambio de vida, eso era después. Y lo que dices del Esther es muy importante, pero algo bien importante, muchas veces, bueno, lo que hizo el rey, ¿verdad? Que dice en Crónicas que él inclinó su rostro a tierra. O sea, él primeramente se puso, como quien decir, a cuentas con Dios. Y de ahí él invitó a los demás. Y entonces fue que que hicieron todos ayuno y oración. Se consagraron a Dios. Entonces, ahí dice que cuando eso pasó, si ustedes ponen atención, ahí en su lección dice la apelación profética a la reforma. Allí dice que el Espíritu Santo vino y tomó a un personaje. Si me pudiera recordar quién fue ese personaje. Fue un profeta, pero no recuerdo qué se llama. Hermana Lupe, ¿usted no recuerda? Hermana, a ver, por acá, hermano. Fue ese personaje llamado, ahí viene en Segunda de Crónicas, viene este personaje, aquí lo tenía yo apuntado, que Jezeiel, algo así parece que se llama. Entonces dice que este muchacho, este joven, cuando profetizó, invitó al rey a que hiciera el caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron sus hábitos que hacían, ¿verdad? Porque el pueblo se había, en pocas palabras, se puede decir, descarriado. Entonces, no hacían la voluntad de Dios, sino que... Mira, avísale, ponían por ahí. Entonces, ellos hacían, hermano, va a venir. No que usted la historia de este chico. Había 3 clases de raza. Entonces, allí como vemos el pueblo junto con el rey. ¿Qué nos dijo el texto? Hubo un texto en Apocalipsis que nos dijo que el rey. ¿Quién es la fuente? Lo primero que hizo fue ir y se puso delante de Dios. Cuando nos conectamos con la fuente de la vida, entonces vamos a estar espiritualmente, vamos a estar vivos, vamos a estar en un reavivamiento, y ese reavivamiento tiene que ser todos los días. Cuando nos desconectamos de esa fuente, entonces alguien me pudiera buscar en la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 17 y 18. ¿Qué es buscar la presencia? 17 y 18. ¿Qué es lo que hizo él? Dice, vosotros, oh amados, prevenidos como estáis, guardados para que no sean arrastrados por el error de los ministros por caída de desconocimiento. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Amén. Con la presencia de Dios. Una persona amiga es una persona que no entiende el concepto. Y es malo que no se consejo de Dios. Entonces, hasta entonces, junto con Dios, o sea, no que nada, había realidad, había habido un reavivamiento. Y por consecuencia había venido una reforma a la vida de él, y había venido también la reforma al pueblo. Por un momento ellos dejaron de hacer los malos hábitos, las malas prácticas, y entonces vino ese desviamiento y vino. Reconoció también a Leíta
¿Qué pasa cuando uno baja la guardia? Todo eso, pero hay algo más aquí, más claro, que Josafat hizo. ¿Qué es lo que sucede? Se humilló, oró, se arrepintió, pero ahí narra, y casi es el corazón. ¿No? ¿Cómo se llama? Marcela. No te importa. Carlos. Sí, ahí se está. Dice, la reforma requiere algo. Arrepentimiento, oración, humillación, es verdad. Pero hay algo que hizo, algo que dijo, condujo, sí es verdad. ¿Cómo nosotros podemos realizar qué es lo que debemos de hacer? Pedir la bendición. Pedir ayuda, hermano, lo que hizo allí, si usted nota, y eso casi toda la reforma está. Acuérdese, Pablo mencionó en 3 ocasiones cómo había sido convertido. Y dio un sermón. ¿Qué fue la razón por la cual Mateo fue apedreado? ¿Por qué razón? Porque él testificó de todo lo que Dios había hecho. ¿Me entienden? Y narró toda la historia de Israel. ¿Me entienden? Y Josafat dijo, no eres tú Dios que sacaste de Egipto. La única manera de reformar nosotros es volver a repasar las promesas que Dios ha hecho. Podemos estar hablando desde el presente, podemos estar hablando del futuro, pero si nos olvidamos del pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado, hermano, no puede haber. Por eso le digo, el reavivamiento es lo que primero es lo primero el reavivamiento, ¿verdad? Es lo que te hace como decir sentir que andas mal. Y tú, eso es lo primero. No, hermano, No. O sea, el reavivamiento es algo que te hace que tienes que acercarte más a Dios, que tu vida no está caminando conforme a Dios. Pero mi pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo, cuál es tu parte que tú debes de hacer? Porque yo pienso que el Espíritu Santo te llama diario. ¿Cuál es mi parte para sentir ese reavivamiento? Ok. Lo primero que usted tiene que hacer es, número 1, reconocer que no está estudiando como había estudiado. Pues estudiar. Ok, número 1. Pero al estudiar lo que sea así. Sí. En otras palabras, ¿qué es lo que aprendió al principio? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo hizo vibrar? Por ejemplo, cuando Jesús le habló a los 2 discípulos que iban hermanos, dice que cuando él les habló la escritura, dice que ardía en su corazón. Si la lectura de la Biblia no le causa eso, quiere decir que algo anda mal. Entonces lo primero que tiene que hacer para que haya un reavivamiento, primero tiene que ser recordar lo que le atrajo a los pies de Jesús, las promesas, no sé, algo despertar. O sea, reformar es, volvemos a lo mismo que dijimos, reavivamiento, entonces es el despertar el anhelo. Despertar el anhelo de los sentimientos del alma. O sea, volverlos otra vez. Aquí en la parte del viernes habla acerca de reavivamiento. Dice, reavivamiento significa la renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Okay, ¿se da cuenta? O sea, no es algo nuevo, es algo que ya ha tenido antes, pero que se ha estancado, se ha quedado. Por eso es muy importante que recordemos. Todas las personas, especialmente el pueblo de Israel, cuando caían, volvían a reformarse. ¿Y qué es lo que hacía? Por ejemplo, aparece el libro de la ley y se lee, y eso hace un reavivamiento. El libro, la Biblia, es el único instrumento para hacerlo. Pues en otras palabras, para reavivarnos tenemos que leer la palabra de Dios, esperar. Lo primero. Y por el Espíritu Santo, yo digo, Él siempre quiere que estemos reavivados. Claro. Nosotros somos como nos dejamos. Todos los días. Por eso bien claramente, ¿no? Si usted no testifica, usted no está testificando, usted no está diciendo nada, quiere decir entonces que ni está reavivado ni está reformado. Entonces necesita reavivamiento. ¿Y qué reavivamiento? Volvemos a lo mismo, a la palabra de Dios. Y yo me salgo de la no me la tiene que costar a mí.
¿cuánto lee usted en su casa? O sea, uno se da cuenta. ¿Cuánto hace, cuánto habla? ¿Cuántas veces ha escuchado, por ejemplo, un versículo en el principio creó los cielos y la tierra? Y cuando ni dónde está. Usted la ha escuchado, ¿me entiende? Ok, note por ejemplo, dice, a ver si recuerda, usted lo ha escuchado, ¿dónde se encuentra? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde se encuentra? De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y digo, y me maldigo en polvo y ¿dónde se encuentra? Lo acabamos de leer hace como una semana. En Ezequiel, en Isaías o en Jeremías. En cualquier parte. No recuerdo ahorita, pero ¿Se da cuenta? O sea, pero si lo ha escuchado. O sea, si lo ha escuchado. ¿O es nuevo para ustedes? No. Ya la han escuchado. ¿Me entiendes? Entonces recuerden. Dice la promesa que en los últimos días, cuando la Biblia sea quitada, dice que esto va a venir a tu mente. ¿Dónde se encuentra? El Señor no se explica, pero está en la Biblia. ¿Dónde? En Job 42, versos 5 y 6. ¿Entiendes? Ahí está. ¿Por qué? Porque Job había conversado, había hablado, había respetado a sus amigos y había vivido una vida perfecta delante de Dios, dice, pero solamente de oídas. Ahora sí veo, ahora sí te veo. Y cuando te conozco, entonces me maldigo en polvo y ceniza. ¿Se entiende? Ok, pero no estamos en eso. Entonces, reforma significa eso. Es algo que está profetizado. En los últimos días vamos a tener otra reforma. El apóstol Pablo tuvo que hacer una reforma en la iglesia de Corintios. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corintios? Hay varios, pero ¿cuáles eran? Las razones por las cuales estaban en reavivamiento. ¿Qué es lo que estaba pasando? La fe se estaría perdiendo. La fe estaría perdiendo. Belinda. ¿Qué es lo que estaba pasando en Corinto? No estaban testificando. ¿Por qué tal? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el apóstol Pablo se preocupó, que les escribe una carta y dice, esto es lo que está pasando. Se estaban enfriando. Estaban fríos. Dice que muchos miembros se habían alejado de lo ideal. Dígame una cosa, solamente dígame una cosa que estaba pasando en Corinto, Orlando. pues dice que incluyendo la sexualidad. Ok, eso se habían alejado. Sí, se habían alejado. La pregunta es, ¿cómo se habían alejado? Dice que estaban practicando, incluso los hijos estaban teniendo relaciones con su madrastra. Dice que aún habían pecados que ni aún Los gentiles. hacían, o sea, los Pero hay algo, por lo menos ahí menciona. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? Que Pablo dijo, hermanos, no podemos continuar de esta manera, tenemos que reformarnos, dice. Dice, al único con Cristo el cual les pertenece, estaban deteriorando su cuerpo, de tal manera que no reconocían que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. ¿Y qué incluye esto? Bueno, yo no sé, puede incluir comida, bebida, drogas, o no sé, pero estaban destruyendo su templo, estaban fornicando. Ahora, ¿qué es lo que podía salvarnos solamente? Protegernos. Reconocer que estaban errando, que estaban mal, había que reconocer y regresar. ¿Qué es lo que podía protegernos? Es el amor de Cristo. Solamente era lo único que podía hacer. ¿Cómo respondió la iglesia de Corintios? Según en la segunda carta. Regresó a Dios porque él les dice en la carta, como diciéndoles, yo sé que lo regañé, dándoles en otras palabras, ¿verdad? Por la carta que les mandó, pero está bien contento que regresaron. No sé que ahí entra, el apóstol Pablo es un tragador de entristecer. Dice, se entristecieron, me sentí triste, dice, pero esa tristeza es de Dios, no proviene del mundo. Es interesante, ¿cuál es la tristeza que viene de Dios? Arrepentimiento, genuino. Y Pablo ahora estaba contento, o sea, aunque me dolió decirles esto, pero era necesario porque él por sí se necesitaba. Y yo creo que eso se necesita en nosotros, hermanos. Hermano, ahorita vamos a ver
ver si es que ni tanto no. En el libro de Apocalipsis menciona otra reforma a la iglesia de Éfeso. Note, la iglesia de Éfeso era, se puede decir, la más halagada al principio. Sin embargo, hay algunas cositas que estaba faltando y que el Señor Jesús dice, pero es necesario que regrese otra vez. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Ollita. No tenía. Próforo. Habían dejado su primer amor. Ah, te sacaste un 10. Si usted sabe la respuesta, levánteme porque vamos por 10. Hermanos, la iglesia de Éfeso dice que Jesús le dio toda la motivación que requería, porque era la iglesia del primer siglo. Era los apóstoles al año 100, más o menos. Dice, él había probado a los discípulos, como apóstoles que no eran apóstoles, ellos habían aprendido pero estaban perdiendo lo mejor. Estaban perdiendo su primera amor. ¿Sabe? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno empieza, uno se hace uno misionero, testificador, de que no importa que digan, aunque después con una pregunta dejaron a pecar. ¿Pero no tienen miedo? Sí, tienen miedo. Sí, porque lo arrancan. Bueno, yo ahí en el trabajo he estado hablando con unas personas y le he estado llevando centinelas y hacen preguntas y a veces como que allí donde vienen las preguntas casi yo no puedo contestar con eso porque sí me da temor que digo, ay, señora, a veces ella me dice, no, es que la Biblia dice así, es que hay, pero ve que la Biblia católica a veces hay conversaciones cambiadas. Okay. Cuando les hagan una pregunta, manténganse siempre, hermano, yo no he dicho que tengo todas las respuestas. Yo no las he dicho. Yo creo en las respuestas, pero la Biblia tiene todas las respuestas. Si le gustaría, y no que usted sea inteligente, puede agarrar un estudio. Si le gustaría tener respuestas, ¿por qué no estudiamos la Biblia en una ocasión? ¿Me entiende? Nunca se diga que usted conoce todo porque no sabemos. Y que hay temor, por supuesto que hay temor. Estamos hablando de alguien, no de nosotros. Nosotros nos conocemos no tan bien. Estamos hablando de alguien. A la medida que lo conozcamos es a la medida que vamos a hablar de él. Por lo tanto, reconozcamos que tenemos imposibilidades. Así es que el consejo que Jesús le da a la iglesia de Éfeso, el peligro que corre, note usted, y esto lo vamos a ir poniendo a nuestro nivel, el peligro que corre es sustituir la devoción por el deber, hacer las obras de Jesús sin la relación con Él. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que estaban haciendo los efesios? Estaban más entretenidos, estaban sustituyendo la devoción por el deber. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que usted realice el programa y otra cosa es que usted conozca al que es el líder, el jefe del programa, o sea, el centro del programa. ¿Alguna pregunta? Porque como que este día con la hermana Galón no sé, noté que se destapaban y aparecieron preguntas. Pero es que ahorita nos da temor de contestar. Que leí otra lección. O es que, como estuvo bien que les dijo Díaz. Tiene equivocada, por eso. Hay que dejarlo a una garganta a un lado y seguir la lección. Ok, ¿les gustaría agarrar bien personalmente? ¿Saben por qué? Yo ya lo he hecho, pero el temor que me da a mí es que solamente ese día va a leerse. Mejor ese grupito. Yo lo leí como 3 días. Y claro, ¿Sabe qué? Yo estaba comentando que sería, todas las iglesias tenían un pero, todas las etapas, todas, y yo digo, y Dios, pero la peor, yo no sé si serían la mejor, pero todas tenían un pero de todas las épocas, pero la misericordia de Dios ahí estuvo y sigue la siguió sosteniendo, ¿verdad? Para que ese trabajo, quiero decir que todas tienen efectos, pero todas tienen limitación, todas. Lo único es de que respondiera en ese momento. Ahora, la reforma, cuando hablamos de reforma, lógicamente queremos decir algo que ya está, pero se necesita reformarse. Martín Lutero fue llamado el campeón de la verdad.
¿De cuál fue el reformador? ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Qué está aquí? ¿Qué condición está la palabra de Dios? Ok, por ejemplo, díganme una doctrina que estaba enterrada, vamos a decir, que Lutero la sacó a flote. La gracia de él se sentía bien mal porque él perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Una, otra. La central. Y le voy a dar tenía que 10. pagar unos penitencias para... Ok, rechazó las penitencias. Él no alcanzó a reconocer todo, ¿verdad? No, sacó muchas. Pero yo quisiera que me digan la central, la que él sacó, la que él lo sacó y la que sacó a flote el protestantismo. ¿Cuál es la número 1 que él sacó? Que no era salvo por obras, sino por la gracia de Cristo. El revelamiento de la fe. ¿Le damos un 10 o un 10? Justificación por la fe. El hombre no se salva por obras, se salva por fe y para fe solamente. Hermanos, eso es muy importante. Y me gustaría rápidamente, vayan al libro de Romanos, ahora sí, por lo menos si no abrieron la Biblia, ábranla ahorita. Libro de Romanos capítulo 1. Porque el Evangelio revela poder. ¿Qué dice 1:16? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, primero que judío, también en griego. Ok. ¿Qué es lo que Pablo estaba explicando ahí? El Evangelio es el centro y es para salvación para todos. Sin embargo, la iglesia central en aquel entonces ella enseñaba que solamente a través del clero se podía salvar, porque la iglesia era un instrumento para la salvación y el sacerdocio individual había desaparecido. Por lo tanto, Lutero saca a relucir la salvación a través del Evangelio. ¿Qué dice el verso 3:21? Capítulo 3, verso 21. Al 25. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. Hermanos, creo que nos adelantamos. Lean el capítulo. Sí. Lean primero el capítulo 1, verso 17, porque pasamos por alto algo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ok, y note para usted. fe. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia de Dios, que es la que nosotros necesitamos. ¿Me entiendes? Para que una persona llegue a ser justa, tiene que tener justicia. Y la Iglesia Católica decía que tú llegabas a ser justo solamente por las obras que hacías. Y en este caso estaba, como decía Sol, ¿o quién dijo? Las indulgencias. ¿Tú? ¿Alguien dijo? Okay. Bueno, que sea. La razón por la cual Martín Lutero se quedó alto, o sea que ya dijo hasta aquí nada más, es porque se estaban vendiendo indulgencias. Indulgencias quiere decir que si tú pagas el dinero, te borran tus pecados automáticamente. Eso quiere decir indulgencia. Eso estaba bien, pero no era lo correcto. Martín Lutero dijo hasta aquí, y esto basta. Y es donde fue a la Biblia y encontró que la justificación es por fe, sin obras. ¿Me entienden? Y en el Evangelio se revela ¿qué cosa? La justicia, que es lo que necesita. Ahora sí, el capítulo 3, verso 21. ¿Qué dice el 21 en adelante? Yo le digo hasta dónde llega. Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No, capítulo 3, verso 21. Pero ahora. ¿Qué dice? La justicia de Dios se ha manifestado, justificada por la ley de Dios. Ok, hasta ahí. Note. Pero ahora. ¿Me entiendes? Ahora la justicia de Dios se ha manifestado ¿por quién? Por la ley. Ajá. La ley. Okay, entonces ahora note. ¿Quién revela la justicia? Primero. El pecado. La ley. La ley. Bueno, porque más que se me puede. Un 10. ¿Quién revela la justicia primero? ¿La revela o quién? ¿Quién? Sí, bien eso. Pero ¿cuáles son los medios que Dios utilizó para revelar? La ley. Sí, este es el segundo. Pero primero,
Sí, es parte. No, aparte de eso. Hermanos, luego acaban de leer. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, ¿qué es lo que está predicando? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que el hombre necesita? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto. Segundo, ¿quién testifica? Ahora note, una cosa es revelar, otra cosa es testificar. ¿Quién testifica de la justicia? La ley de Dios. Ella para temorosa, ¿sabes? Hermano, si estas dos cosas aprenden de suficiente, ¿por qué es importante predicar el Evangelio? Porque la justicia se necesita y la justicia es revelada por el Evangelio. ¿Por qué es importante mantener los 10 mandamientos? Porque testifica que la justicia ya se reveló. Antes solamente era una promesa, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya es un hecho. Ahora, ¿cómo se salva el ser humano? Vamos al capítulo 5, 6, verso 6, a ver dónde llegamos. ¿Romanos también? Sí, capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los malos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pueden seguir hasta el 11, pero creo que es suficiente. La muerte de Cristo es la que trajo la justicia de Dios. La muerte de Cristo es el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. La ley testifica de la justicia. Así es que, ¿estamos completos? Por supuesto que estamos completos. Y en el capítulo 8 en adelante dice, por lo tanto, ya no estamos condenados, porque por Cristo estamos justificados. Ese es el sentido que da. Ahora, Lutero descubrió esto. ¿Qué es lo que...? Ahora sí vamos a hacer la pregunta clara. Le voy a dar un 10 otra vez. Si usted tiene la pregunta, levante la mano. Ok, al revés. Estamos en inglés. Okay. ¿Qué es lo que descubrió Lutero? ¿Qué es lo que descubrió Lutero? Que se hizo el reformador, incluso se le llama el campeón de la vida. ¿Qué es lo que descubrió? En resumidas 2 palabras. La justificación por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios. Okay. Sí, ahí van incluidas. El sacrificio expiatorio de su hijo. ¿Nadie más tiene otra cosa? Es que dice que descubrió que su gente no tenía la seguridad de la salvación. Sí, pero después de la gente, primero él tenía que descubrir. Bueno, él descubrió que estaba mal. Ajá. Cuando fue al libro romano y miró estos pasajes, El justo por la fe vivirá. y la pregunta es, ¿cómo llega a ser eso? ¿Ve? ¿Dónde recibe la justicia? La justicia es revelada a través del Evangelio y la ley testifica. Porque cuenta que toda su historia de él, cuando él fue a Roma y subió allá de rodillas, cuando le dieron el papelito, dice que sonó en su corazón, el justo por la fe vivirá. Porque él se sacrificaba para ser perdonado. Entonces vamos a decir, ¿qué es lo que estaba buscando? No, la salvación. ¿qué es lo que estaba buscando Lutero antes de conocer? Ser salvo, él quería ser salvo. Y no ¿Cómo? Él por eso se castigó tanto y se hacía tanto de su cuerpo. En otras palabras, resumiendo la palabra, Lutero andaba buscando ser justo delante de Dios por sus propios medios. Pero cuando descubren la Biblia, especialmente el libro romano, que el justo, para que una persona llegue a ser justo, o para que yo llegue a ser justo, decía Lutero, tengo que agarrar la justicia de Cristo y esto se entiende por fe. Es interesante. Así es que por eso Lutero insta la reforma y deja la tradición por las escrituras. Así es que, no Lutero. Reforma se requiere dejar lo tradicional y andar las escrituras, y las escrituras solamente. Así es que reforma, ¿qué viene siendo? ¿Qué es reforma? Bueno, como nosotros ahorita en estos días, yo creo que es allá vamos. Ahora sí vamos. ¿Reforma? Es una reorganización. Es una reorganización.
Consecuencias del revelamiento. Es consecuencia. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. Porque Lutero dejó las tradiciones por las escrituras. Y ahora sí vamos. Ok. Vamos a este paso. Hermano. Si usted no se grabó todo eso, grave. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que encierra? Note, ¿por qué es importante predicar el Evangelio hoy? El mensaje de los ángeles, que supuestamente le dice a evitar el pecado, dice el tiempo está cerca. Vi volar por el cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que prediquemos el Evangelio? Sí, porque estamos anunciando que habrá un juicio. Anuncia que habrá un juicio, parte del Evangelio. ¿Qué más? Es un mandato divino. Es un mandato divino. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario ese Evangelio que ha predicado hoy? ¿Qué es lo que tiene el Evangelio? Poder. Salvación. Aparte de salvación, Tiene poder. justicia, es que no, hermano, la razón por la cual nosotros necesitamos predicar el Evangelio, Lutero predicó el Evangelio, por tratar de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el único que tiene la justicia que se requiere ser humano. Por eso el Señor dice es necesario que prediquemos el Evangelio eterno. Es algo que no es nuevo, es algo que siempre ha existido. El hombre se salva solamente por la justicia de Cristo, pero el Evangelio revela su justicia. Y la ley la testifica. Por eso los cristianos en los últimos días, de los cuales creo que yo y tú somos uno, dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el Evangelio. Y dentro del Evangelio está el juicio también, pero el corazón es el Evangelio, porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que es lo que Pablo necesita, es lo que Lutero necesita y es lo que usted y yo necesitamos. Bueno, mire lo que dice aquí al final del viernes. Dice que hay una cosa de las que impide que nosotros seamos llamados a que sea que nos reavivamos y nos reformemos, es una crítica hacia los que no parecen vivir a la altura de las normas. Entonces, como diciendo, hermano, cierra los ojos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para real? En lo personal, en lo que yo le entendí a esto y en lo que yo puedo, es la misma Biblia lo dice, fija tus ojos en Cristo, o sea, solamente en Cristo, alrededor, nada, porque aquí está diciendo, y sí es cierto, yo no digo por qué, pero a veces si tú te pones la mirada cuando alguien se cree conocer mucho y tú miras las fallas, tú puedes decir, sí, el que sabe tanto, miren que falla a continuación. Ese es un error grandísimo que nos impide reformarnos. Dios no está interesado en que comprendamos la verdad meramente para llenar nuestras mentes con más conocimiento de Cristo. Dios no se interesa eso. Dios no se interesa eso. Dios quiere que se lo lo pongas en práctica. Si no, de nada sirve. Ahora sí, diga lo que le exponen antes. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Si es que necesitamos reforma o reavivamiento, ¿qué es lo que necesitamos para reformar, reavivarnos? Bueno, aquí ejemplo, ¿qué es lo que nos separa de Dios? La televisión, el celular. Más uno, no te metes todo, porque hay tantos que televisión, celular, ¿qué más? Fútbol. No, pero ese es ejercicio. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar y todo. Ok, entonces, para poner a Dios en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos dejar que nos está quitando Dios el centro? Dígame. El trabajo. Para que puedan deseos de la carne son todo. La comida. Hermanos, ahora, note. ¿Quiere decir que entonces la televisión, el celular, todo eso es malo? No, eso sí quita tiempo. Quita tiempo, es verdad. Y recuerda, la mejor manera para reformarse o reavivarse tiene que dejar uno y agarrar otro. De balancear. Si usted
yo no soy quien para decirle, yo sé que el Espíritu Santo trabaja en mí y sabe qué es lo que está haciendo. Si yo estoy viendo mucha televisión, dice que debo dejar eso y aproximarme más a la Biblia, ¿me entienden? Eso quiere decir que me estoy reavivando. O sea que también a veces si hay culto en la iglesia y por mirar la televisión, usted no viene, usted está... Yo qué opino, no es que podamos ver poquita televisión y poco la iglesia. Yo en lo personal siento que debemos de cortar completamente la alimentación de la naturaleza humana, porque si yo digo, no, es que tiene televisión y mucho leer, ni poquita, porque por ahí sigue entrando el demonio y bueno, es una calidad. Si usted puede, hágalo. No, por eso le digo en lo personal. No, espérese. Yo le voy a decir, si usted puede hacer algo, hágalo. ¿Entiende? No se tome tiempo en sus manos, jamás. Si usted puede hacerlo, hágalo, pero no apunte sin mirar al otro que no lo hace, porque usted está condenando usted mismo. Eso dice que quita de tu crecer como fijarte en el que hacen el otro. Así es que recordemos, servicio, oraciones, estudio es necesario. Y a medida que usted va estudiando la Biblia, se va a interesar tanto, de tal manera que todos los hermanos deben dejarlo poco a poco, pero no tiene que dejar algo sin agarrar nada, tiene que dejar y agarrar. Número 118, puesto de pie todos juntos, cantaremos este canto. Cuando estés cansado y abatido. Número 118.
llegar en el programa de escuela sabática, estuvimos viendo 5 pasos que nos habla, dice, cómo estoy administrando el cuerpo que Dios me ha dado. El número 2, cómo estoy administrando el tiempo que Dios me da. Cómo estoy administrando los dones que Dios me concedió. Y cómo estoy cuidando los recursos naturales que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y cómo estoy administrando los recursos materiales que Dios nos da. Hermanos, son 5 pasos que nosotros debemos de trabajar, que las cosas que Dios nos ha dejado. Así es que los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Bondadoso Señor, en esta tarde queremos darte gracias, porque mi Dios, de diferentes maneras tú nos hablas. En esta mañana, Señor, o durante esta semana, tú nos has hablado, Señor, acerca de la reforma de nuestra vida contigo. Permite, Señor bendito santo, que nosotros podamos tener una vida diferente, una vida que, mi Dios, quieres lo mejor para nosotros. Así es que queremos ponernos en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que verdaderamente nos ayude. Y muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de llegar nuevamente un sábado más. Rogamos que tu Espíritu Santo se siga quedando en este lugar y también, Señor, para que pueda haber la reverencia que tú te mereces en este lugar. Nos ponemos en tus manos, Señor bendito santo, y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Serio? Es porque no me creen. Idele. Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes en esta mañana. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Ahora sí. Estamos contentos en este día de hoy. Es un día tan especial. Es el día del Señor en el cual nos vamos a alabar su santo y bendito nombre en esta mañana. Bien, vamos a invitar a nuestros hermanos que están en la parte del pasillo. Si hay algún hermano que está en la parte del comedor, los invitamos a que pasen para que todos juntos vayamos